Introducción al estudio del derecho. Diferencias entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los individuos, así como las relaciones entre los propios Estados. Este tipo de derecho tiene como objetivo principal proteger el interés general y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Algunas ramas del derecho público son el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho procesal, el derecho internacional público, el derecho laboral y la seguridad social. Por otro lado, el derecho privado se encarga de regular las relaciones entre los particulares, es decir, entre personas que se encuentran en una situación de igualdad jurídica. Este tipo de derecho se enfoca en proteger los intereses individuales y privados de las personas. Algunas ramas del derecho privado son el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. En cuanto a su aplicación en la sociedad, el derecho público tiene un papel fundamental en la organización y funcionamiento del Estado, estableciendo las bases para la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho constitucional garantiza los derechos fundamentales de los individuos y establece la estructura y funciones del Estado. En el caso de las empresas, tanto el derecho público como el derecho privado son relevantes. El derecho público regula aspectos como la creación y funcionamiento de las empresas, las normas laborales, la protección del medio ambiente, entre otros. Por su parte, el derecho privado se encarga de regular las relaciones contractuales entre las empresas, los derechos de propiedad, las transacciones comerciales, entre otros aspectos. Es importante destacar que el derecho público y el derecho privado no son excluyentes, ya que existen áreas en las que ambos se entrelazan, como por ejemplo, en el derecho administrativo, que regula las relaciones entre el Estado y los particulares. La necesidad de organizar las leyes y regulaciones de manera lógica y coherente. La necesidad de organizar las leyes y regulaciones de manera lógica y coherente es fundamental para garantizar la eficacia y el funcionamiento adecuado del sistema jurídico. Un ordenamiento jurídico bien estructurado permite a los ciudadanos y a los operadores del derecho comprender y aplicar las normas de manera clara y consistente. La organización de las leyes y regulaciones se basa en la jerarquía normativa, que establece la relación de subordinación entre las diferentes normas. En muchos sistemas jurídicos, como el sistema continental europeo, se utiliza una pirámide normativa para representar gráficamente esta jerarquía. En la cúspide de la pirámide se encuentra la norma fundamental, que en algunos países es la Constitución. A continuación, se encuentran las leyes federales y los tratados internacionales. A medida que descendemos en la pirámide, nos encontramos con las leyes estatales, las leyes municipales, los reglamentos municipales, los bandos municipales y las normas jurídicas individualizadas, como los contratos, las sentencias y las resoluciones. Esta organización jerárquica de las normas permite que las leyes superiores prevalezcan sobre las inferiores en caso de conflicto, asegurando así la coherencia y la unidad del sistema jurídico. Además, facilita la aplicación y la interpretación de las normas, ya que se establece un orden claro de prelación. En resumen, la organización lógica y coherente de las leyes y regulaciones es esencial para garantizar la eficacia y la justicia del sistema jurídico, así como para proporcionar a los ciudadanos y a los operadores del derecho una guía clara sobre cómo comportarse y cómo resolver conflictos legales. Dentro del derecho público, las leyes se organizan jerárquicamente de acuerdo con su nivel de autoridad y su ámbito de aplicación. En general, podemos identificar tres niveles principales de jerarquía en el derecho público: la Constitución, las leyes y los reglamentos. En la cúspide de la jerarquía se encuentra la Constitución, que es considerada la norma suprema y fundamental de un país. La Constitución establece los principios fundamentales del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos. Todas las demás leyes y regulaciones deben estar en conformidad con la Constitución, ya que éste establece los límites y los principios básicos que rigen el ordenamiento jurídico. A continuación, se encuentran las leyes, que son normas generales y abstractas que regulan diversas materias dentro del ámbito del derecho público.
Estas leyes son promulgadas por el Poder Legislativo y pueden abarcar áreas como el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho fiscal, entre otros. Las leyes deben estar en consonancia con la Constitución y no pueden contradecir sus disposiciones. Finalmente, en el nivel inferior de la jerarquía, se encuentran los reglamentos. Estos son normas de menor rango que son emitidas por las autoridades administrativas para desarrollar y complementar las leyes. Los reglamentos tienen un ámbito más específico y detallado de aplicación y deben estar en concordancia con la Constitución y las leyes correspondientes. Importancia y objetivo de la Constitución de cualquier país de América Latina. La Constitución de cualquier país de América Latina tiene una importancia fundamental y su objetivo principal es establecer las bases y los principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico y político de la nación. La Constitución es considerada la norma suprema y fundamental, ya que establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los límites y las funciones de los poderes públicos. La importancia de la Constitución radica en varios aspectos. En primer lugar, la Constitución garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, entre otros. Estos derechos son fundamentales para asegurar la dignidad y el bienestar de las personas, así como para promover una sociedad justa y equitativa. Sistemas de sanciones y procedimientos para hacer cumplir la ley. En el ámbito del derecho civil, penal y administrativo, existen diferentes sanciones por el incumplimiento de las normas jurídicas. Permíteme explicarte brevemente las sanciones más comunes en cada uno de estos ámbitos. Derecho civil. En el derecho civil, las sanciones se centran en la reparación del daño causado por el incumplimiento de las obligaciones contractuales o extracontractuales. Algunas de las sanciones más comunes son: indemnización de daños y perjuicios. Cuando una persona incumple una obligación contractual o causa un daño a otra persona, puede ser obligada a compensar económicamente los perjuicios causados. Cumplimiento forzoso. En algunos casos, el juez puede ordenar el cumplimiento específico de una obligación incumplida, es decir, obligar a la parte infractora a cumplir con lo pactado. Rescisión o resolución del contrato. En situaciones graves de incumplimiento, el contrato puede ser rescindido, lo que implica la terminación anticipada del mismo y la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Derecho penal. En el derecho penal, las sanciones están destinadas a castigar conductas consideradas delictivas. Algunas de las sanciones más comunes son: penas privativas de libertad. Las penas de prisión son una de las sanciones más severas en el derecho penal. Dependiendo de la gravedad del delito, la persona condenada puede ser privada de su libertad por un periodo determinado. Multas. Las multas son sanciones económicas impuestas por la comisión de un delito. El monto de la multa puede variar según la gravedad del delito y las circunstancias del caso. Medidas de seguridad. En algunos casos, cuando se considera que una persona representa un peligro para la sociedad, se pueden imponer medidas de seguridad, como la internación en instituciones especializadas. Derecho administrativo. En el derecho administrativo, las sanciones están relacionadas con el incumplimiento de las normas y regulaciones administrativas. Algunas de las sanciones más comunes son: multas administrativas. Las multas son una sanción económica impuesta por la autoridad administrativa por el incumplimiento de una norma o regulación. Suspensión o revocación de licencias. En algunos casos, cuando se incumplen las normas administrativas, la autoridad puede suspender o revocar las licencias o permisos otorgados. Derecho ambiental. Alguna empresa que opere en la industria minera. Una empresa minera reconocida en América Latina es la Compañía de Minas Buenaventura, con sede en Perú. Buenaventura es una de las principales empresas mineras del país y se dedica a la exploración, desarrollo y producción de minerales preciosos y metales básicos. La empresa opera en diversas regiones de Perú, incluyendo la sierra y la costa, y se enfoca en la extracción de oro, plata, cobre y zinc. Buenaventura se ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad y el cumplimiento de las leyes ambientales. La empresa ha implementado programas de gestión ambiental y social para minimizar el impacto de sus operaciones en el entorno natural y promover el desarrollo sostenible de las comunidades locales.
Marco jurídico de la empresa, según el país en el que se encuentra establecida. El marco jurídico de una empresa minera en América Latina puede variar según el país en el que esté establecida. Cada país tiene su propio sistema legal y regulaciones específicas para la industria minera. A continuación, mencionaré algunos ejemplos de marcos jurídicos en países de la región. Perú. En Perú, la industria minera está regulada principalmente por la Ley General de Minería y su reglamento. Estas leyes establecen los requisitos para la exploración, explotación y cierre de operaciones mineras, así como los procedimientos para obtener concesiones mineras y los derechos y obligaciones de las empresas mineras. Chile. En Chile, la Ley de Minería y su reglamento son los principales marcos legales que rigen la actividad minera. Estas leyes establecen los requisitos para la obtención de concesiones mineras, los derechos y obligaciones de las empresas mineras, y los procedimientos para la exploración y explotación de minerales. México. En México, la ley minera es el marco legal principal para la industria minera. Esta ley establece los requisitos para la obtención de concesiones mineras, los derechos y obligaciones. Efectos legales a favor. Generación de empleo. La industria minera puede generar empleo directo e indirecto, lo que contribuye al desarrollo económico y social de las comunidades locales. Inversión extranjera. La actividad minera atrae inversión extranjera, lo que puede impulsar el crecimiento económico y la infraestructura en la región. Contribución fiscal. Las empresas mineras suelen pagar impuestos y regalías al gobierno, lo que puede generar ingresos para financiar programas sociales y de desarrollo. Efectos legales en contra. Impacto ambiental. La actividad minera puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, como la deforestación, la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. Conflictos sociales. La presencia de empresas mineras puede generar conflictos con las comunidades locales debido a la afectación de sus tierras, recursos naturales y formas de vida tradicionales. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que debe evitar? Como empresa minera, existen varios problemas jurídicos que se deben evitar para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. Algunos de los problemas jurídicos más comunes que se deben evitar son: incumplimiento de normas ambientales. Es fundamental cumplir con las normas ambientales y evitar cualquier acción que pueda causar daños al medio ambiente, como la contaminación del agua, la deforestación o la emisión de gases contaminantes. Esto implica implementar medidas de mitigación y cumplir con los requisitos de evaluación de impacto ambiental. Violación de derechos laborales. Es importante respetar los derechos laborales de los trabajadores, como el pago justo, las condiciones de trabajo seguras y saludables, y el respeto a la libertad sindical. Se deben evitar prácticas laborales ilegales, como la explotación laboral o la discriminación. Incumplimiento de requisitos de seguridad. La seguridad en las operaciones mineras es crucial para prevenir accidentes y proteger la vida y la integridad de los trabajadores. Se deben cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por las leyes y regulaciones, como el uso adecuado de equipos de protección personal y la implementación de protocolos de seguridad. ¿Cuáles son las posibles soluciones jurídicas de acuerdo a la clasificación del derecho? Ejemplo, si el caso pertenece al derecho público, privado o social. Si el caso se encuentra dentro del ámbito del derecho público, algunas posibles soluciones jurídicas podrían ser: acciones administrativas. En el ámbito del derecho administrativo, se pueden presentar acciones administrativas para resolver conflictos relacionados con la actuación de la administración pública, como la revocación de una decisión administrativa o la solicitud de indemnización por daños causados por la administración. Recursos contencioso-administrativos. En caso de desacuerdo con una decisión administrativa, se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante los tribunales administrativos para impugnar la legalidad de la decisión y buscar una solución judicial. Procedimientos de contratación pública. En el ámbito de la contratación pública, se pueden seguir los procedimientos establecidos por la ley para resolver disputas relacionadas con contratos públicos, como la resolución de controversias o la revisión de decisiones de adjudicación. Si el caso se encuentra dentro del ámbito del derecho privado, algunas posibles soluciones jurídicas podrían ser: acciones civiles. En el ámbito del derecho civil, se pueden presentar acciones civiles para resolver disputas entre particulares,
como reclamaciones de daños y perjuicios, incumplimiento de contratos o disputas de propiedad. Arbitraje. En lugar de acudir a los tribunales, las partes pueden optar por resolver sus disputas a través de un proceso de arbitraje, donde un árbitro imparcial toma una decisión vinculante para las partes. Mediación. La mediación es un proceso en el que un mediador neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Es una forma alternativa de resolución de disputas que puede evitar la necesidad de un litigio prolongado. Si el caso se encuentra dentro del ámbito del derecho social, algunas posibles soluciones jurídicas podrían ser: legislación laboral. En el ámbito del derecho laboral, se pueden aplicar las leyes y regulaciones laborales para resolver disputas entre empleadores y empleados, como reclamaciones salariales, despidos injustificados o violaciones de derechos laborales. Negociación colectiva. En el ámbito de las relaciones laborales, las partes pueden recurrir a la negociación colectiva para resolver disputas y llegar a acuerdos sobre condiciones de trabajo, salarios y beneficios.